Hola, bienvenido o bienvenida al curso básico de Radiología Pediátrica de Radiología 2.0. En la primera clase, el tema es diagnóstico de la patología osteoarticular en el paciente pediátrico. Mi nombre es Silvana Ciardulo, soy médica, especialista en diagnóstico por imágenes y docente en la Facultad de Medicina de la Universidad Favaloro. Los traumatismos son la primera causa de mortalidad entre los niños mayores de 1 año y constituyen una causa importante de incapacidad permanente. Después de ver esta presentación serás capaz de identificar y caracterizar en las radiografías las fracturas más frecuentes en los pacientes pediátricos. El tejido óseo infantil presenta una serie de características en su composición y en su fisiología que lo diferencian del esqueleto del adulto. Estas particularidades condicionan que en la edad infantil la respuesta del hueso al traumatismo sea distinta y que se produzcan tipos de fracturas exclusivos de este grupo etario. El contenido de esta presentación está dividido en 3 temas que abarcan las patologías prevalentes del sistema osteoarticular en los niños: las fracturas de la fisis, las fracturas incompletas y la fractura supracondílea del codo. Comenzamos con las fracturas de la fisis. Una de las características propias del esqueleto óseo inmaduro es la presencia de la fisis o cartílago de crecimiento. Esta es la zona más vulnerable en el esqueleto inmaduro. Una lesión en la fisis puede tener repercusión en el crecimiento normal del hueso y condiciona el tratamiento. La clasificación más usada para las fracturas de la fisis es la de Salter y Harris, en donde se diferencian 5 tipos principales según el trazo de fractura y el compromiso de la fisis. La lesión de tipo 1 es una fractura que atraviesa la placa de crecimiento. Como consecuencia, la epífisis y el cartílago de crecimiento se separan en bloque de la metáfisis. En la lesión de tipo 2, el trazo de fractura atraviesa la placa de crecimiento y la metáfisis. Como vemos en el esquema, la epífisis arrastra un fragmento triangular de la metáfisis. Este es el tipo de lesión que se observa con más frecuencia dentro de este grupo. En el tipo 3 de Salter y Harris se observa un trazo de fractura que atraviesa una porción de la placa de crecimiento y la epífisis. El fragmento óseo se separa de la metáfisis sin lesión de esta última. En la lesión de Salter y Harris de tipo 4, el trazo de fractura atraviesa la metáfisis, el cartílago de crecimiento y la epífisis. El tipo 5 de Salter y Harris es una lesión por compresión a través de la placa de crecimiento sin fractura. La lesión de tipo 1 o epifisiolisis puede no ser evidente en la radiografía, pero es una lesión que tiene buen pronóstico. Las lesiones de tipo 2 son las más frecuentes en este grupo y también tienen buen pronóstico. En las lesiones de tipo 1 y tipo 2, la placa germinal en el cartílago de crecimiento no está afectada y por lo tanto el desarrollo del hueso será normal. En una lesión de tipo 3 de Salter y Harris, el trazo de fractura se extiende hasta el espacio articular.
En su evolución natural puede producirse un puente óseo a través de la fisis o epifisiodesis, con deformación posterior del hueso. La alteración de la superficie articular conduce con el tiempo a la osteoartritis. En la lesión de tipo 4 también está comprometido el espacio articular. Las complicaciones son similares a las del tipo 3. Confusión prematura de la placa de crecimiento y osteoartritis. En las lesiones de tipo 3 y tipo 4 está indicado el tratamiento quirúrgico. Es necesario restaurar la alineación de la fisis y reducir el desplazamiento articular para evitar las deformaciones en el hueso y la evolución a la osteoartritis en el futuro. Las lesiones de tipo 5 tienen muy mal pronóstico. Se producen por una compresión axial de la fisis que aplasta el cartílago de crecimiento, dando como resultado una lesión vascular. Este tipo de lesión muchas veces no se detecta en la primera radiografía y se diagnostica tardíamente por el compromiso del crecimiento del hueso, secundario a la fusión prematura de la placa de crecimiento, resultando en un acortamiento del miembro comprometido. Veamos algunas imágenes. Esta es una radiografía de tobillo derecho de frente. ¿Puedes identificar la lesión? ¿A qué tipo de Salter-Harris correspondería? Podemos asegurar que esta radiografía pertenece a un niño por la presencia de la radiolucidez que corresponde al cartílago fisario. Esta es una lesión de tipo 2 de Salter-Harris, donde se observa compromiso del cartílago fisario con un trayecto de fractura a través de la metáfisis en el margen medial de la tibia distal. Como te había anticipado, las fracturas de Salter-Harris de tipo 2 son las más frecuentes y tienen un pronóstico bastante bueno. Esta es la radiografía de otro paciente, también un tobillo postero-anterior o frontal. Podemos ver la presencia del cartílago fisario que indica que se trata de un paciente pediátrico. En este caso, la lesión está señalada mediante flechas. Se observa la disminución del espesor del cartílago fisario hacia los tercios lateral y medio y un trazo radiolúcido de dirección vertical que atraviesa la epífisis distal de la tibia, señalado con la flecha negra. Esta es una lesión de Salter-Harris de tipo 3, donde se observa compromiso del cartílago fisario y un trayecto de fractura a través de la epífisis que se extiende comprometiendo la superficie articular. Este tipo de lesiones evoluciona con fusión prematura de la fisis que puede resultar en deformación del hueso o en acortamiento del miembro y a largo plazo a la osteoartritis. Esta es una radiografía de caderas de frente. Podemos ver la persistencia del cartílago fisario a nivel de las crestas ilíacas y en el fémur proximal. ¿Puedes identificar la alteración en esta radiografía? La alteración está en la cadera izquierda. Se observa un desplazamiento de la metáfisis en sentido proximal, mientras que la cabeza femoral mantiene su posición dentro del acetábulo. Se trata de una lesión de Salter-Harris de tipo 1 que compromete a la cabeza del fémur. Se conoce como epifisiolisis de la cabeza femoral o con las siglas ECF. Este tipo de lesión es frecuente en adolescentes, predomina en el sexo masculino, en la raza afroamericana y en pacientes con sobrepeso.
El primer signo puede ser un aumento del espesor del cartílago fisario, que vas a identificar con más facilidad haciendo una evaluación comparativa con el fémur contralateral. El otro hallazgo radiológico característico es el desplazamiento de la metáfisis en sentido proximal y anterior, o dicho de otro modo, el desplazamiento en sentido posterior y medial de la cabeza del fémur. Este signo en la literatura anglosajona se conoce como el signo del helado cayendo del cono, donde el helado estaría representado por la cabeza del fémur y el cono por la metáfisis. No he encontrado este signo en la literatura en español. Veamos algunos ejemplos de fracturas incompletas. Las fracturas incompletas se producen en huesos elásticos, por eso son más frecuentes en la población infantil. La característica de una fractura incompleta es que compromete solo una parte de la cortical ósea, mientras que en una fractura completa se observa un compromiso de toda la cortical. Hay dos tipos principales de fracturas incompletas: la fractura en rodete o fractura en torus, que se produce por una compresión parcial de la corteza. Con frecuencia compromete la zona de unión entre la metáfisis, que es más esponjosa, y la diáfisis, que es más compacta. El otro tipo es la fractura en tallo verde. Estas fracturas se producen por fuerzas que intentan angular el hueso por un mecanismo de flexión o torsión. Cuando se intenta flexionar el hueso, resulta un fallo en la resistencia ósea a la tensión. Se rompen el periósteo y la corteza ósea en el lado convexo, mientras que en la concavidad se desprende el periósteo sin lesión de la cortical ósea. Esta es la radiografía de antebrazo, anteroposterior o frontal en un niño. Podemos ver la persistencia del cartílago fisario entre la metáfisis y la epífisis de los huesos largos y el desarrollo incompleto de los segmentos óseos del carpo. ¿Puedes identificar la fractura? Este es un ejemplo de fractura en tallo verde. En este caso, el trayecto de fractura compromete el tercio distal en la diáfisis del radio y del cúbito. Vemos el compromiso de la cortical ósea sobre el margen radial, mientras que en el margen cubital la cortical se encuentra indemne. Esta es una radiografía de muñeca de frente en otro paciente. Podemos ver la presencia del cartílago de crecimiento en los huesos largos. ¿Puedes identificar la alteración? Se observa un aumento de la densidad ósea a nivel de la metáfisis del radio y el cúbito. Este es un signo de edema óseo. Es importante contar con dos proyecciones ortogonales entre sí, que clásicamente son el frente y el perfil. En el perfil podemos ver el trazo radiolúcido de la fractura y la alteración de la cortical en el margen dorsal del radio. Este es un ejemplo de una fractura en rodete o en torus, que, como dije antes, se produce por fuerzas de compresión. A continuación voy a describir la fractura supracondilea del codo. Las fracturas supracondíleas pueden ser difíciles de reconocer en la radiografía. Un signo indirecto de la presencia de esta lesión es el desplazamiento de la almohadilla grasa posterior. Se produce por el aumento del líquido sinovial intraarticular que desplaza a la almohadilla grasa posterior. Este signo también se puede ver en las fracturas de codo del adulto. Sin embargo, en el adulto se asocia a una fractura de la cabeza del radio, mientras que en los niños
La lesión más frecuente es la fractura supracondílea del húmero distal. Este es el tipo de fractura de codo más común en los niños. Si sospechas la presencia de la fractura pero no puedes identificarla en la radiografía, un buen recurso es trazar una línea recta siguiendo el margen anterior de la diáfisis del húmero. En un paciente normal, esta línea intercepta a la cabeza del radio. Un desplazamiento anterior de la cabeza del radio es un signo de fractura supracondílea. En esta clase hemos revisado las imágenes en radiología de la patología prevalente del sistema osteoarticular en el paciente pediátrico, las fracturas de la fisis, las fracturas incompletas y la fractura supracondílea del codo. Te agradezco tu atención y si tienes alguna duda o consulta, no dudes en escribirme. El tema de la próxima clase es la radiografía del tórax en el paciente pediátrico. Si quieres saber más sobre el tema, te recomiendo estos artículos. Estos son los recursos que he usado en el diseño de esta presentación. Nos encontramos en la próxima clase.